Bueno, vamos a comenzar la práctica. La práctica es temas que nosotros todavía no vemos en teoría, pero lo vamos a hacer ya porque si no empezamos con estas prácticas, pues como son largas, o sea, a partir de aquí las prácticas que hagamos, ustedes las van a poner el día de la práctica y después hay que tomar datos, ¿no? Entonces, por esta razón vamos a empezar con esta práctica, aunque en el tema nosotros todavía no llegamos en teoría, y pues de aquí a que tengan sus resultados finales, pues ya habremos llegado al tema, ya tendrán mayores elementos para discutir. Yo ahorita voy a mencionar algunas características importantes que nos permitan entender por qué vamos a realizar la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen el protocolo en archivos. Yo espero que ya lo hayan bajado, que lo leyeron, que supieron de qué se trata, en fin. Y la práctica, como ya saben, pues es sobre luz, ver el efecto de la luz en la fotosíntesis y en el desarrollo de plántulas de frijol, si es que tienen semillas de frijol. Si consiguieron otro tipo de semilla, bueno, entonces el objetivo para nosotros es que podamos ver de manera indirecta el efecto de diferentes longitudes de onda en la fotosíntesis. ¿Y por qué de manera indirecta? Porque nosotros no vamos a medir la tasa fotosintética, no vamos a determinar cuánta fotosíntesis está haciendo la planta. Pero sí lo vamos a poder ver de manera indirecta en el crecimiento, y ahorita vamos a ver por qué sí podemos ver en el crecimiento. Y entonces también de manera directa vamos a ver el efecto de la luz en el desarrollo de las plantas, porque ahí sí vamos a medir cuánta longitud tiene, cuántas hojas ha desarrollado, el vigor de la planta, y entonces eso sí podemos evaluarlo directamente, ¿no? Y bueno, la idea para ver el efecto de la luz es entonces emplear diferentes filtros de color, que es lo que ustedes van a usar con el papel celofán. Entonces, fíjense, para la planta la luz es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que para que lleve a cabo fotosíntesis la planta requiere absorber luz, ¿no? Requiere una cantidad de luz para que pueda empezar su metabolismo, y ustedes ya saben que parte de la fotosíntesis, nosotros lo vamos a ver, pues la planta absorbe la luz del ambiente a través de pigmentos y demás y lo transforma en energía química, ¿no? Para llevar a cabo fotosíntesis, para sintetizar compuestos orgánicos. Pero también vamos a ver que la luz afecta el desarrollo directo de las plantas, es decir, induce efectos de crecimiento, por ejemplo, alargamiento de tallo, crecimiento de hoja, que no tiene que ver con la cantidad de fotosintatos, que es estimular crecimiento. Obvio, si hay fotosintatos, va a crecer, ¿no? Entonces, la luz tiene estos dos efectos importantes en la planta, que luego lo vamos a ver con detalle. Y de la luz, ¿qué factores, qué características de la luz influyen en el crecimiento? Pues las que están viendo ahí. Influye la calidad, influye la cantidad, cuánta luz está llegando, influye la duración e influye incluso la dirección de la luz, ¿no? ¿A qué nos referimos con calidad? Nos referimos al color, al tipo de longitud de onda. Entonces, cuando hablamos de calidad de la luz, nos referimos al tipo de longitud de onda. ¿Qué implica esto? Pues implica el color. Nosotros, les digo, ya después lo vamos a ver con un poquito más de calma. La luz forma parte del espectro electromagnético del Sol, de todas las radiaciones del Sol. La luz que nosotros ya conocemos como luz visible forma parte de esa, del espectro visible, y ahí está la luz que nosotros podemos ver cuando distinguimos los colores, por ejemplo, cuando se forma el arco iris, y son los colores que están viendo en el recuadro de abajo.
el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el rojo. Esta gama de colores son lo que corresponde a la luz visible y cada color tiene una longitud de onda específica y emite una energía específica también, ¿no? Entonces, dentro de todo este espectro, les digo, el espectro de luz visible que son los colores del arco iris. Y para la planta, este espectro de luz, nosotros luego, y les digo, lo vamos a ver, es la luz que utiliza la planta para llevar a cabo la fotosíntesis. Después vamos a ver que hay diferentes pigmentos en la planta, como las clorofilas, que se van a encargar de absorber básicamente la longitud de onda en el rojo y en el azul, pero los carotenoides, por ejemplo, se van a encargar de absorber longitudes de onda de los otros colores. De tal forma que la planta va a aprovechar prácticamente toda la luz visible para llevar a cabo fotosíntesis, para transformar esa energía en energía química. Y ese espectro de luz visible que la planta utiliza se le llama PAR, es decir, radiación fotosintéticamente activa. Y esa es la radiación que va a utilizar la planta para llevar a cabo fotosíntesis. ¿Qué implica o a qué corresponde? Pues a todo el espectro de luz visible, a los colores que vemos en el arco iris. Y nuestra práctica precisamente va a hacer referencia a esto. ¿Por qué? Porque nosotros, obvio, no vamos a medir la longitud de onda y demás, pero sí vamos a ver el color, porque ustedes van a hacer filtros que van a favorecer que pase ese color que ustedes están utilizando. Por ejemplo, si usan el rojo, pues van a favorecer que entren esas longitudes de onda del rojo, ¿no? Va a entrar de todo, va a entrar toda la luz y ahorita vamos a ver además por qué, pero esas son las que van a predominar, las que ustedes utilicen en el filtro. Luego la cantidad, obvio, es cuánto, ustedes saben que la luz llega por partículas de fotones. Bueno, ¿cuánta cantidad de fotones está llegando por unidad de superficie y en tiempo, ¿no? Entonces se refiere a la cantidad. Ustedes pueden expresarlo en diferentes unidades, pero una forma de expresarlo es por micromol por metro cuadrado por segundo, ¿no? Oh, qué lata, Maribel. Bueno, entonces, micromol, ya saben, es la... Y a eso se refiere ahora. Entre más cantidad, por ejemplo, entre más cantidad de luz, pues quiere decir que la planta puede recibir más energía y la puede transformar eh, a energía química. Más energía, más fotosíntesis, ¿no? La duración, pues se refiere al fotoperiodo precisamente. Es decir, cuántas horas luz están ocurriendo en ese momento y la planta está recibiendo, ¿no?
Y luego la dirección, que se refiere pues a los cambios diurnos, o la orientación, si ustedes quieren verlo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues el sol se va moviendo a lo largo del día y obvio la orientación, los ángulos de radiación solar sobre la planta pues no van siendo los mismos, van cambiando, ¿no? Incluso puede ser que de acuerdo a la orientación que tenga la planta o el cultivo pueda recibir luz generalmente todo el día, o habrá en ocasiones que las plantas reciban luz parte del día y parte no. Y eso pues va a modificar tanto su fotosíntesis como su desarrollo. Ahora, para la fotosíntesis, obvio, influye la longitud de onda, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque los pigmentos, como las clorofilas, como los carotenoides, tienen afinidad más por ciertas longitudes de onda que van a ser capaces de absorberlos para después transformarlo en energía química, de tal forma que la cantidad de la calidad de la luz va a influir directamente en la fotosíntesis, pero además la calidad de la luz va a influir en procesos de desarrollo. Fíjense, la fotosíntesis es proceso fisiológico para sintetizar compuestos orgánicos, glúcidos, y a partir de glúcidos el resto de compuestos orgánicos, y a partir de ahí generar la biomasa de la planta. Muy bien, pero la planta también responde a otros factores, tiene que ir creciendo. ¿Cuándo se estimula para que el tallo se alargue, por ejemplo? Requiere para alargarlo fotosintatos, pero requiere un estímulo para decir empieza a crecer o empieza a crecer las hojas. Bueno, la luz funciona como estímulo también para el crecimiento, por ejemplo, la luz azul. Y ya vamos a ver que hay pigmentos que son, bueno, no, pigmentos no, en este caso son proteínas que reciben esos estímulos de luz azul y empieza una respuesta de crecimiento. O, por ejemplo, la luz roja o la roja lejana, que llega el estímulo y va a favorecer ciertos procesos de crecimiento o germinación, por ejemplo. Algunas semillas vamos a ver que necesitan este estímulo, además de humedad, para empezar el proceso de germinación. De tal forma que la luz tiene también una influencia directa en el desarrollo porque estimula procesos directos de crecimiento independientemente de los fotosintatos y la distribución de fotosintatos. Entonces, para la fotosíntesis, obvio, influye la calidad, obvio, influye la cantidad. Si la planta está iluminada, va a hacer fotosíntesis. Si hay sombra, va a dejar de hacer o va a disminuir su tasa de fotosíntesis. Mayor cantidad de luz, mayor fotosíntesis, hasta un cierto punto, ya luego lo vamos a ver. Pero entonces, por ejemplo, en la mañana la tasa de fotosíntesis va a ser baja, a mediodía ya es su tasa máxima de fotosíntesis, y en la tarde puede bajar un poco igual porque baja la cantidad de luz que está llegando a la hoja. Entonces también va a afectarla, ¿no? Luego la duración es obvio, cuánto tiempo, si no es lo mismo que la planta esté recibiendo 16 horas luz o que esté recibiendo 14 o que esté recibiendo 12 o que esté recibiendo 10. Va a modificar esto, pues la cantidad de fotosintatos que esté produciendo, por un lado. Pero vamos a ver que también la planta responde a procesos de fotoperiodo para procesos de floración, por ejemplo, o para entrar en latencia. En fin, que la luz también va a afectar el desarrollo. Y obvio, la dirección también influye tanto en la fotosíntesis, de dónde está llegando la luz, si hay mayor incidencia o poca incidencia. La planta va a tener movimientos para ir mejorando el ángulo y ir captando cada vez mejor la luz conforme el sol se va desplazando, pero también la orientación vamos a ver que influye en procesos de crecimiento. Por ejemplo, el fototropismo, que ya tiene que ver con el estímulo de la luz, dónde le está dando la luz, dónde le está dando sombra y hacia dónde tiene que crecer, porque la planta siempre tiene que buscar luz, ¿no? Entonces, la luz tiene dos efectos importantes en las plantas: uno para producir compuestos orgánicos y que pueda generar biomasa,
otro para estimular factores de crecimiento. Entonces ustedes van a emplear esta parte de diferentes longitudes de onda para poder evaluar eso, precisamente el crecimiento en las plantas, ¿no? Luego, fíjense, de manera muy general, a reserva de que luego lo tome, vamos a decir que más o menos del 60 o 70% de la planta, no, de la luz que recibe la planta, aproximadamente un 60 o 70% se refleja. Es decir, se rechaza, ¿no? Llega a la superficie, choca con la superficie y se refleja, se va. Luego, del 30% o 35% que se absorbe, o de lo que llega, aproximadamente 30% se absorbe. ¿Y quién lo absorbe? Pues los pigmentos. Ya luego lo vamos a ver. La luz la absorben los pigmentos. Luego, de este 35% que se absorbe, pues una parte se va a refractar, es decir, en el mesófilo va a haber agua, en las células, entra a las células la luz, va a haber agua, pues va a chocar por ahí en el medio del agua y se va a refractar. Entonces una parte se refracta. Pero esta parte que se refracta puede ir a otras células y entonces se está utilizando una parte. Una parte incluso de la que ya entró ahí a las células se va a reflejar, ¿no? Luego, una parte de eso que entra, pues a lo mejor el exceso se va a liberar como calor. Una parte se va a liberar como fluorescencia. Fíjense, las células absorben cierta longitud de onda y luego emiten, o sea, la absorben, modifica un poco y la emiten en una longitud de onda más baja y eso se llama fluorescencia. Por ejemplo, la clorofila, que es verde, absorbe la longitud de onda de sus pigmentos, lo que le está llegando, y digamos que luego libera un exceso de energía como fluorescencia. ¿Y cómo lo veríamos? Vamos a ver a la clorofila roja en lugar de verde, porque refleja con una frecuencia más baja, ¿no? Bueno, luego una parte de ella pues se va a utilizar, una parte también se transmite. De toda la luz que entra a la hoja, pues mucha luz se va a ir directo por los espacios que hay entre las células, es decir, ni siquiera entra a la célula, pero atraviesa el tejido de la hoja y sale y se va. Esa es transmisión. Y gracias a eso es que las hojas de abajo pueden recibir luz, porque si no se quedaría todo en las de arriba, ¿no? Entonces, incluso cuando entra a las células, puede atravesar las células y pasar al otro lado sin problema y entonces parte de esa se transmite. Una gran parte de la luz que llega a la hoja se va a transmitir. Y les digo, eso es muy bueno porque la luz puede llegar a las hojas de abajo, si no se quedaría toda atrapada en las hojas de la superficie, ¿no? O las que estuvieran arriba. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que
una muy pequeña parte de toda la luz que absorbe la planta, bueno, aquí es lo que transmite, una muy pequeñita parte de toda la luz que absorbe la planta se va a utilizar para fotosíntesis. Muy poquita se va a utilizar para la fotosíntesis, para transformarlo en energía química y poder sintetizar los compuestos orgánicos. Nosotros luego vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso. Entonces, lo único que me interesa ahorita es que ustedes sepan, bueno, la planta está recibiendo luz, luego vamos a ver que a veces recibe demasiada luz. Una vez que empieza la luz solar o la iluminación, si están en un invernadero, un sistema cerrado, una vez que hay iluminación empieza fotosíntesis porque empieza transporte de electrones y ahí ya no se detiene. No hay nada que lo detenga, ¿no? Y entonces, pero habrá momentos en que la intensidad lumínica es muy alta y eso puede dañar a la planta y entonces la planta tiene estrategias para escapar de esos daños o evitar, mejor dicho, esos daños, ¿no? No escapar, sino evitarlos. Ya los vamos a ver en clase nosotros. Ahorita lo que nos interesa saber es por qué nosotros podemos medir directamente la fotosíntesis en respuesta, pues, en el crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces, de manera general podemos decir que a mayor radiación, la luz, pues la luz visible, la radiación fotosintéticamente activa es la que utiliza la planta, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos ese punto de par es la que utiliza la planta para la fotosíntesis y luego, obvio, podemos decir que a mayor radiación fotosintéticamente activa, pues mayor fotosíntesis. Entonces, a mayor fotosíntesis, pues mayor cantidad de compuestos orgánicos y a mayor compuestos orgánicos, pues significa que, ¿qué significa que la planta tenga mayor cantidad de compuestos orgánicos? ¿Para qué los utiliza? Ya lo he mencionado. Ya se fueron a dormir. ¿Para qué quiere los compuestos orgánicos? Para la actividad fotosintética, profe. Ok, incluye la actividad fotosintética, pero imagínate que ya está muy bien su actividad, está generando un montón de compuestos orgánicos. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere esos glúcidos que luego los va a transformar a otro tipo de compuestos orgánicos? ¿Para qué? Para generar biomasa. Entonces, todo eso para generar biomasa, para generar más células, para generar más hojas, por lo tanto, y es lo que ustedes van a ver, porque lo que ustedes van a evaluar precisamente es la biomasa. No vamos a pesar, algunos ahorita vamos a ver, a lo mejor tienen la posibilidad de pesarlo, bueno, algunos no, pero vamos a medir qué tanto creció la planta, vamos a medir dónde creció más. Obvio, creció más donde hubo mayor cantidad de fotosintatos. Pero también vamos a ver, como ya sabemos que no solo influye en la cantidad de compuestos orgánicos para formar biomasa, sino también los estímulos que se dan directo para decir crece más,
Entonces ustedes van a tener la oportunidad de a través de los filtros poder ver qué longitudes de onda favorecen más. Obvio, una parte en la fotosíntesis, pero también que estimulen el crecimiento. Y por ejemplo, nosotros tenemos ahí un artículo que luego lo vamos a leer, lo van a exponer, que es el de mallas, en uso de diferentes mallas de color. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros lo estamos haciendo en una pequeñita escala, pero bueno, extrapolando es lo que se utilizan con las mallas de color o las mallas sombras, que a veces, bueno, el negro era o es básicamente para bajar la temperatura y el resto de las mallas también, pero vamos a ver que ahora este uso de colores no solo va a disminuir la temperatura para el cultivo, disminuir transpiración, sino que afecta directamente el desarrollo. Y hay algunas que dependiendo también de la especie van a favorecer mucho más el desarrollo algunas que otras. Entonces lo que ustedes van a hacer es comparar qué pasa cuando yo dejo todo el espectro de luz tal cual que entra a la planta, que va a ser con su papel celofán sin color, y qué pasa cuando yo selecciono dentro de toda esa luz, favorezco más una cierta longitud, que puede ser la roja, puede ser la azul, puede ser la verde. Fíjense, la verde, se supone que la clorofila, no se supone, la clorofila que es verde no absorbe en la longitud de onda verde. Entonces diríamos que la verde no tiene influencia en la fotosíntesis, pero vamos a ver que hay trabajos interesantes donde dicen que el verde influye de manera importante en el desarrollo, en el crecimiento, pues. Entonces, a veces esta longitud de onda verde, estas mallas de color verde pueden ayudar a favorecer más el crecimiento. No tiene el efecto directo en fotosíntesis, pero sí estimula el crecimiento. Y entonces, por ahí pues pueden ustedes comparar. Eso también les digo, depende de la especie, ¿no? Entonces, en la fotosíntesis, la luz, ¿para qué sirve? Ya lo vamos a ver luego con detalle, para formar energía química, ATP y NAD, que se van a utilizar para sintetizar glúcidos a partir de CO2, ¿no? Para eso sirve la luz en la fotosíntesis. Y en los otros factores, pues ya hablamos de fotomorfogénesis, es decir, cuando la luz influye sobre el desarrollo, sobre moldear el desarrollo de la planta, entonces a eso le llamamos fotomorfogénesis. Y vamos a ver que, por ejemplo, la luz azul, la luz roja también les decía, tiene efecto directo sobre el crecimiento, sobre favorecer o inhibir la elongación, estimular incluso síntesis de clorofila, que va a afectar también fotosíntesis, aumentar o favorecer el crecimiento de las hojas. En fin, ya luego esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando lleguemos a desarrollo al final del curso, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí les da un panorama general de lo importante que es la luz para las plantas, y nosotros vamos a ver ese efecto. ¿Y por qué lo vamos a hacer ya? Pues porque va a tardar la práctica por lo menos 20 días o un poquito más, ¿no? Para que obtengan sus datos. Entonces, bueno, haciendo esta introducción, pues ya podemos empezar con nuestro experimento. Entonces, lo primero es que tuvieran frijoles. Yo les mencioné por ahí que los remojaran unos 24 horas mínimo antes. Entonces, la idea es que aquí está el frijolito y ahí ya está viéndose el embrión en la parte de arriba. Luego, toda la raya es el cotiledón, pero arriba sí están viendo el embrión, ya se empieza a ver. O, por ejemplo, en estos que no ha brotado el embrión, pero aquí sí se alcanza a ver, bueno, yo lo estoy viendo, ya está hinchado y ya viene para brotar el embrión. Aquí lo veo, ya se ve diferente, ¿no? Y los cotiledones pues ya están hidratados, ya aumentó. Entonces, ¿por qué? Bueno, los que están viendo en la fotografía ya están muy, muy desarrollados, ¿no? Lo que nosotros queremos es que apenas empiece a ver el cotiledón, perdón, el embrión, que empiece a brotar, se empiece a ver un poquito, y entonces así ya lo podemos sembrar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es asegurarnos que el embrión sí esté estimulado, sí esté activado y que sí va a haber germinación.
porque a veces lo que hacemos es que sin que esté germinado, como está en la fotografía de la izquierda, lo sembramos y a veces la semilla está mal, ya no es viable, no va a crecer y entonces les va a generar problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se van a confiar y pues no va a aparecer, van a perder tiempo. Entonces la idea es que ustedes vean que el frijol efectivamente ya va a empezar a germinar. Y una vez que veamos, que tengamos eso, pues ya vamos a preparar nuestros recipientes. Lo ideal, yo no les puse ahí volumen, ¿verdad? Pero lo ideal sería que fueran vasos grandes, pero si no, si tienen vasos chiquitos, pues pongan una semilla por cada vaso y pongan más vasitos para asegurarse que ustedes tengan las plantas suficientes. Ustedes van a hacer por lo menos 3 tratamientos, el testigo y 2 colores. Pueden usar rojo y azul, o pueden usar rojo y verde, o pueden usar azul y verde, o rojo y azul. En fin, pueden hacer las combinaciones que quieran, y si quieren hacer los 4, estaría súper bien, ¿no? Ahora, por cada tratamiento ustedes tienen por lo menos que poner 3 vasos con 3 plantas, que es la planta y sus 2 repeticiones. De tal forma que si hacen 3 tratamientos, necesitan 9 vasos con 9 plantas. Pero ojo, para asegurarnos que efectivamente tengamos una planta por vaso, si el vaso es grande, pongan 4 semillas. Y cuando empiece a brotar la plantulita, ustedes eliminan 3 y dejan una. O por ejemplo, si tienen los vasos chiquitos, igual, pues a lo mejor dejen 2 semillas o 3 y cuando empiece a brotar, saquen y dejen una plantulita. ¿Para qué? ¿Por qué vamos a poner más? Pues para asegurarnos que germinen y que al final vamos a tener una planta por lo menos, ¿no? Entonces, ustedes van a tener 3 plantas por tratamiento. Les digo, si quieren poner una cuarta, está súper bien, o sea, la unidad y sus 2 o 3 repeticiones. Si quieren poner los 4 tratamientos y compraron el papel, pues está súper bien, porque ahí van a tener perfectamente cada quien toda la diferencia que puedan observar entre los 3 colores que consiguieron. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que como ustedes están en condiciones diferentes, en lugares diferentes, obvio, el ambiente donde estén, la temperatura, incluso la radiación solar, la cantidad de longitudes de onda que estén llegando de un tipo y de otro, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí entre compañeros de equipo pues no se tienen resultados que sean similares, ¿no? Pero esto también va a estar en función de los ambientes. Entonces, pero bueno, por lo menos les digo que ustedes tengan 2 tratamientos de color y el testigo, ¿no? Entonces van a poner sus vasitos, van a poner, pónganles el sustrato casi lleno el vasito. ¿Por qué casi lleno? Para asegurar también que la raíz tenga mayor cantidad de sustrato, porque es un espacio pequeño, pues para que crezca la plantita, ¿no? Claro que nosotros no la vamos a dejar que crezca demasiado. Por ejemplo, ahí la que están viendo a lo mejor son unos 10, unos 25 centímetros, a lo mejor 30 los que les crezca un poquito más, pero con esos 20 o 25 centímetros vamos a tener oportunidad de comparar hasta ahí cómo se da el proceso. No vamos a dejar más tiempo porque también tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, llenan sus vasitos y ya que tengan sus semillas, pues vamos a sembrar, ya les dije, 4 o 3 semillitas por vaso y al final, cuando ya germine la plantulita, ya la observemos, entonces vamos a quitar y a dejar solo una plántula, ¿no? Ya que tengamos las plántulas, ahorita que ustedes ponen los vasos, la semilla y los vasos, no es necesario ponerlas directamente ya sobre los tratamientos. ¿Por qué? Porque no le va a afectar nada. Cuando ya empecemos a ver la plantulita, que ya empieza a salir y ya tiene a lo mejor unos 2 centímetros, entonces ahí ya ponemos todos nuestros tratamientos con los techos de color, con los filtros. Cuando está la semilla sin germinar, no es necesario.
Y vamos a dejarlas en los filtros hasta que alcancen una talla un poco mayor que la que están viendo, ¿no? Que les permita comparar. Entonces, ya tienen sus vasos, ya sembraron sus semillas y entonces vamos a ponerlas en el tratamiento. Los techos que ustedes les van a formar con los filtros, pues deben de tener a lo mejor como unos 80 centímetros de largo, unos 40, a lo mejor unos 60. Entonces, de aquí de largo, ¿qué ondas? De largo, pues más o menos les digo mínimo unos 80 centímetros. De aquí, pues entre unos 50 o 60 centímetros de ancho. Y lo alto, ¿cuánto vamos a dejar hasta abajo? Vamos a dejar de aquí a aquí, o sea, del suelo. No podemos sellarlo todo, no podemos. Lo ideal es que por donde quiera le llegue, se filtre la luz, ¿no? Pero no lo podemos dejar hasta abajo y cerrar como si fuera una caja. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar entrar el CO2, no va a haber buen flujo de CO2 y entonces va a haber deficiencias de fotosíntesis, pero no por la luz, va a ser por el CO2, ¿no? Entonces, no vamos a cerrar hasta abajo, necesitamos que haya buena ventilación y demás, y vamos a dejar una pequeña distancia. Lo ideal sería es que esa distancia sea a la altura del vaso. Por ejemplo, si ustedes usan un vaso así, pues dejen aquí, hasta aquí empiezo a poner mi filtro. ¿Por qué? Porque cuando empiece a salir la plantulita, eso me va a asegurar que cuando la luz esté en esta posición, pues va a entrar y va a filtrar una parte, o la mayor parte, ¿no? Si lo ponen muy arriba, en cierta hora del día, pues va a entrar, pero va a entrar la luz blanca, la luz que tiene todo el espectro, ¿no? No van a filtrar nada. Pues la idea es que a lo largo del día, de los cambios diurnos, dependiendo de la orientación que dé el sol, pues que se filtre todo el tiempo la luz. Y entonces, más o menos es dejarle la distancia del vaso también para asegurarnos que haya muy buena ventilación y listo. Y ya lo único que hay que hacer es, pues, empezar a hacer observaciones. ¿Cuáles observaciones? Ahorita las ponemos. Y lo que tengo que asegurarme es que todo el tiempo la plantita esté hidratada. Todo el tiempo el sustrato debe de estar húmedo, suficientemente húmedo para que la planta no entre en estrés hídrico, porque si no, pues la vamos a estresar y entonces va a tener deficiencias en el crecimiento, pero no va a ser por fotosíntesis, ni luz, ni nada de eso, va a ser por agua, porque no le estamos dando agua, ¿no? Entonces, ahorita el sustrato debe estar húmedo para sembrar nuestras semillas y así debe ser a lo largo del crecimiento, ¿no? ¿Y qué vamos a medir? Pues vamos a medir, bueno, ahí dice cada 3 días, pero miren, germinar más o menos les va a tardar alrededor de unos 8 días en que empiecen a ver las plantulitas, 8, 10 días, a lo mejor un poquito antes, dependiendo también, pero van a ver las plantulitas, ¿no? Y luego pues van a empezar a crecer. Entonces la idea es que sería cada tercer día, cada 3 días, que ustedes vean cambios. Si ustedes ven que es más lento el crecimiento, pues a lo mejor a los 3 días no tomo datos, sino al cuarto día, o a lo mejor es muy rápido el cambio y entonces en lugar del tercer día tomo datos al segundo día. Entonces ustedes van viendo cómo se va desarrollando su planta. La idea es que ustedes tengan datos para comparar. ¿Y qué datos vamos a tener? Pues cuánto está creciendo desde la base del sustrato, toda la altura del tallo. Eso es lo que vamos a registrar como longitud del tallo. Y vamos a ir registrando los cambios. Por ahí pongan, por ejemplo, sembramos sol, sembramos martes 5 y la plántula empieza a brotar del sustrato, lo empiezo a observar al día 6. Al día 7 a lo mejor, digo al día 7, al día 8, al día 9, la plántula tiene 1 centímetro, ¿no? Y ya a partir de ahí empiezan a tomar sus datos. Y entonces, y van marcando el día tal, para que vayamos viendo la secuencia del cultivo, ¿no? Cuántos días tardó de
que empezó a germinar o que brotó al último día que tomaron datos, ¿no? Luego la longitud del entrenudo. ¿Por qué el número de hojas? ¿Por qué es importante que tomemos también la longitud de entrenudo? O sea, de aquí a acá o de aquí a acá. El nudo es donde salen las hojitas, ¿no? ¿Sí todos recuerdan de eso? Sí, profe. Entonces, pues ahí tenemos el nudo. ¿Por qué es importante que registremos lo de los entrenudos? Porque a lo mejor, por ejemplo, al final yo podría decir, mi plántula creció 25 centímetros, ¿no? En el rojo. Y en el azul a lo mejor creció 15 centímetros. Y evidentemente, pues el rojo es mejor porque creció más. Pero a lo mejor en el rojo en realidad se etioló porque le faltó luz o qué sé yo. Entonces, los entrenudos, si son muy largos, la distancia muy larga, quiere decir que se está etiolando, que le está pasando algo como lo que está aquí. Bueno, no tan drásticamente, pero no está creciendo adecuadamente el tallo, se alargó de más. ¿Por qué? Porque está buscando luz. Entonces necesitamos una referencia que nos diga pues que el crecimiento más o menos es óptimo, y entonces también por eso necesitamos la longitud de los entrenudos. Aquí número de nudos, porque nos va a decir también, déjenme ver. Entonces vamos a registrar el número de nudos que hay en la planta y la longitud de entrenudos. Vamos a registrar el número de hojas y vamos a registrar también el color de las hojas, simplemente diciendo verde intenso o verde muy claro o prácticamente amarillenta, ¿no? Y entonces eso nos va a dar una idea también de si hay clorosis, y eso también puede ser por falta de luz, ¿no? Luego vamos a evaluar el vigor de la planta. Esto es netamente cualitativo, pero ustedes van a decir, ustedes sí son capaces de decir, esta se desarrolló mejor, a lo mejor no tiene la mayor longitud, pero ustedes están viendo que los tallitos son gruesos, que las hojitas están bien desarrolladas, que tiene un buen número de hojas, es decir, que la planta se ve mucho mejor, y entonces yo digo, aquí la planta está vigorosa. En el otro lado yo estoy viendo que la planta, los entrenudos están muy alargados, el tallito está muy delgado, un poco indeleble, las hojas no se desarrollaron igual, menor número de hojas. Yo digo, la planta no tiene un crecimiento vigoroso. Y entonces también eso les va a permitir comparar, ¿no? Y ya cuando terminemos, ahora, ¿cuántos datos sería conveniente tomar? 3 por 5, 15, por lo menos 5 datos diferentes, ¿no? Que eso nos llevaría más o menos unos 15 días a partir de que ya estuviera creciendo la planta. Si sumamos los días de la germinación, pues el experimento va a durar un poquito más de 20 días. ¿Qué quiere decir? Que regresando de vacaciones ustedes pues no van a tener el reporte, por supuesto que no. Entonces van a seguir tomando datos. Ahora, al final de los resultados, por ejemplo, ya tomé mis datos 5, yo ya tengo un parámetro, ya tengo las plantitas también en un tamaño suficiente que me permite comparar y decir si fue mejor que este. Entonces detengo y ahí ya sacamos la planta, toda la planta, sacudimos bien y medimos otra vez todo el tallo y podemos poner observaciones también sobre la raíz, si se desarrolló adecuadamente, cómo la ven ustedes, ¿no? Que también sería cualitativo. Y si tiene alguien oportunidad de pesarla, peso fresco, porque a lo mejor alguien luego tiene básculas en la cocina para pesar la harina y cosas de esas, las pueden pesar, ¿no? Nada más asegúrense de sacudirles bien la tierrita y pueden pesarlas y reportarlas como peso fresco. Y ese es otro parámetro, ya al final, donde obtuvieron mayor cantidad de biomasa. Y también eso lo contrastan con lo que le estén dando de apariencia, si es vigoroso o no. ¿De acuerdo? Ahorita pues me van a ir enseñando, igual que siempre, cómo están poniendo sus tratamientos, su evidencia.
Y en su reporte tiene que haber evidencia del inicio, por lo menos una parte intermedia y el final. Porque hay quien me pone evidencia al inicio y ya no pone nada. Entonces quiere decir que a lo mejor se le destruyó el experimento, ya datos, quién sabe qué datos me dan, ¿no? Entonces yo confío en ustedes, pero necesito la evidencia. Entonces cada quien ya sabe, tiene que poner su evidencia. Por lo menos, ¿cuál es la evidencia? Pues cómo instalé mi experimento, por lo menos a la mitad, y al final cuando recogí mi experimento, ¿no? Y eso, pues ya, incluso para sus materiales, acuérdense que por ahí luego van a hacer un póster de la práctica que ustedes consideren que les gustó más, de estas que hagamos a distancia, o la que les dieron mejores resultados, o lo que les pareció más bonito, en fin, eso lo van a hacer, ¿no? Bueno, y entonces ya con eso terminamos esa práctica. Les digo, les va a durar varios días. Ustedes van a tener que estar tomando datos. Y así que, pues empiezo a ver lo que están haciendo. Listo, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, la práctica de hoy pues la vamos a terminar relativamente temprano, porque nada más van a instalar. De aquí en adelante, incluso las que hagamos en el laboratorio, todavía no tengo respuesta de cómo vamos a trabajar. Ya envié mi oficio para ver que nos digan cuál va a ser el aforo en el laboratorio. Todavía no hay nada, pero bueno, ya las que hagamos de aquí y las que hagamos en el laboratorio, todas van a ser igual. Ustedes llegan, o el día de la práctica aquí, instalamos práctica y después es recolectar datos, ¿no? Entonces, pues ya a instalar su práctica, ya me van diciendo. Ustedes me dicen, yo veo, vayan poniendo sus fotografías o subiendo o poniendo en el video, si ustedes quieren. Profe, ¿Qué pasó? ¿puedes usar varios o solo tiene que ser uno para todos? ¿Varios qué, Jesús? Sustratos. Bueno, diferentes. Si conseguiste diferentes, si no tienes, la idea sería que fuera uno solo, ¿no? Ahora, si los sustratos son completamente inertes, los que tienes, pues no hay problema. Pero si no, la cuestión es que puede variar por las condiciones que tengan, los minerales y demás. La idea es que, miren, de hecho, si ustedes utilizan tierra, pues también ese es otro rollo. La tierra que utilicen no saben si tiene los minerales, si no tiene, si tiene deficiencia, en fin. Pero nosotros no lo vamos a tomar en cuenta porque no todos tienen posibilidad de usar sustratos inertes. Si no conseguiste el mismo sustrato, pues ni modo, utiliza lo que tengas, ¿no? Si te alcanza para usar uno solo, pues de preferencia usa un solo sustrato. Los demás jóvenes... ¿Dónde andan? Acá andamos, profe. Ya, al menos yo ya tengo listo todo lo que es la casita, lo de la tierra, y pues ya está sembrada las semillas. Ajá, entonces vayan subiendo sus fotos. Profe, y ¿podemos terminar de germinarlos primero en algodón y luego pasarlos a otro sustrato? Sí. Miren, la idea es que si ustedes se quieren asegurar, por ejemplo, como lo que estábamos viendo en la diapositiva, que germinen, y si los quieren poner en sustrato con algodón, y ya que estén germinando los pueden pasar. Si ustedes quieren hacerlo así, está bien. Si no, les digo, por lo menos asegurarse que empiece a salir el embrión
que empiece a brotar, empiecen ustedes a verlo, que empiecen a ver la radícula y demás, y suficiente, así lo pueden sembrar, ¿no? Si lo quieren poner en algodón, por ejemplo, ahorita si sus semillas están como las de la izquierda, no siembren. Necesitamos que ustedes vean que ya está saliendo el embrión, que ya se está viendo, así necesitamos sembrarlo. Si no los pusieron a remojar con mucha anterioridad o si los pusieron a remojar anoche, pero todavía no se ve nada del embrión, no siembren. Espérense un momento, a lo mejor en la tarde, en la noche, mañana, que empiece a brotar un poquito el embrión y entonces ya siembran, ¿de acuerdo? Pero necesito ver sus materiales. Por ejemplo, en el que les enseñé, que puse a remojar, por ejemplo, estos, todavía no brota la testa, pero ya está ahí y el embrión ya se activó. Y si le quito la testa, yo se la quité, ¿eh? Pero vean ahí, el embrión ya se ve perfectamente, ahí ya va a germinar. Ahí ya me aseguro que sí va a germinar y entonces ya pueden sembrarlos. Pero eso es para asegurarnos que ya va a germinar, ¿no? Entonces, bueno, ahí luego estoy viendo lo de sus compañeros, Noé, los vasitos para llenar sus sustratos, muy bien. Por ahí ya estoy viendo a Fernando, ya todos etiquetados, muy bien, perfecto. Acuérdense nada más de humedecer perfectamente el sustrato, tiene que estar húmedo porque si no, pues ya van a ver que sí va a germinar, pero ustedes le ponen sustrato sin humedad y pues no va a germinar, ¿no? Y luego ahí estoy viendo el de Yulisem, nada más asegúrense, está muy bien, así como lo puso su compañera, cuando pongan el techo, la casita pues con el unicel, asegúrense que quede tan bien estiradito lo mejor que ustedes puedan para que no quede doblado, porque eso va a hacer que refleje la luz, ¿no? Muy bien, entonces por ahí estoy viendo también, ya los de Fernando los habíamos visto, etiquetados, cuál debe ser, los de Catherine, muy bien los vasos. Por ahí si ven que todavía no germina, pues esperen un poco a que empiece a germinar. Por ahí yo ya estoy viendo en algunos frijolitos, ya se alcanza a ver ahí el embrión. ¿O alucino? No es cierto, es la luz. Entonces, con esos frijolitos, pues vamos a esperar un poquito más. Los vamos a dejar como dijo su compañero, incluso los pueden dejar en algodón húmedo. Cuando vean que ya está germinando, pues los siembran, ¿no? Hugo, y luego fíjense, la idea es que ustedes lo hagan lo mejor posible, porque en realidad, pues la práctica nos va a permitir evaluar cosas interesantes, nada más es que la hagamos correctamente. Es decir, por ejemplo, aquí los vasitos traten de poner un poco más de sustrato, igual al que estoy viendo arriba. El de Catherine, ponle un poco más de sustrato. Acuérdense que también en más sustrato, por ejemplo, estos están casi llenitos, esos están muy bien. Traten de usar pues el volumen de su vaso para ponerle más sustrato para que también cuando la raíz ya se empieza a desarrollar tenga más sustrato, ¿no? Y más soporte. Muy bien. Ahí estamos viendo los de Manuel, muy bien. Perfecto. Los de Juan Pablo. Ana Belén. Ok, entonces pues la idea es que vayan poniendo, les digo, todos sus sustratos. Y si sus frijolitos, por lo visto en muchos que no los ponen ahí, a lo mejor porque no los pusieron a germinar, entonces esperen, ¿no? Igual les digo, ahorita que ya los pongan, por ejemplo, ya están listos, ya los ponen en los vasos,
no es necesario que pongan inmediatamente bajo los filtros, sino hasta que la planta o la plantulita la empecemos a observar, ¿no? Muy bien ahí, Arturo. Entonces está perfecto sus 3 semillas y les digo, la idea es que nos aseguramos que al final por lo menos vamos a tener una, ¿no? Cuando ya emerge y se vea la plantulita. Noé, pues ahí sí vamos a dejar otro rato los frijolitos para que empiecen ya a brotar. ¿Qué colores de papel consiguieron? Por ejemplo, Rodrigo, ¿qué colores conseguiste? Jesús, ¿qué colores conseguiste? ¿Qué, profesora? No lo escucho, pero si no puedes ponerlo en el chat. Sí, ahorita lo pongo. Profe, yo conseguí rojo, azul y amarillo. Perfecto, ¿no? Por lo menos tienen 2. Muy bien, Ilse. Fíjense, si puedes poner los 4 estaría súper bien, ¿no? Porque ahora que leamos por ahí el artículo van a ver, el verde, aparentemente uno diría el verde no tendrá mucho efecto, pero hay resultados interesantes con el verde. Entonces, el rojo y el azul, ¿por qué elegimos rojo y azul? Porque para fotosíntesis las clorofilas, que luego vamos a ver, que digamos que llevan el papel principal dentro de la captación de luz, porque también están los carotenoides, pero estas clorofilas que están jugando un papel principal absorben en el rojo y en el azul, ¿no? Y se supone rojo y azul son de los mejores para una mejor fotosíntesis, pero se combina con ese otro efecto que les digo de desarrollo y entonces por ahí hay resultados interesantes con otros colores, ¿no? Incluso por ahí con mallas de color beige, por ejemplo, ¿no? Que uno diría, pues no, y también depende de la especie, ¿no? Pero entonces, si consiguieron, por lo menos, por ejemplo, para contrastar el rojo y el azul, que son también los más comunes, está muy bien. Como su compañero que consiguió el amarillo, también está bien. Vamos a ver que de los pigmentos fotosintéticos también muchos se absorben en el amarillo, aunque para crecimiento no hay mucha información. Y digo, cuando no hay, no es porque no influya, sino simplemente pues porque no hay información, ¿no? Muy bien. Estamos viendo la de Fernando Guerra, ¿verdad? Qué chispas. Entonces, qué bueno que consiguieron los colores. Asegúrense nada más de que el techo que pongan del filtro pues esté suficientemente amplio para que cuando sus plantitas también empiecen a crecer, no les toque el techo y pegue a la planta, ¿no? O que no las plantas estén tan juntitas unas con otras porque eso va a disminuir su eficiencia en fotosíntesis, ya luego vamos a ver por qué. Entonces necesitan también tener un espacio adecuado, por eso les decía por lo menos 80 centímetros y por lo menos unos también 80 centímetros de alto, ¿no? Muy bien ahí Jesús con los frijolitos para germinar en algodón, está muy bien. Así se asegura perfectamente de que germinan.
Roberta, muy bien. Bueno, me da gusto que hayan conseguido, por lo menos ahí están viendo azul, verde y rojo y el sin color, porque todos son translúcidos, transparentes, ¿no? Pero el que no tiene color. Entonces, qué bueno, pónganlos y así van a tener mayor punto de contraste, ¿no? Con el azul, rojo y el verde son muy buenos para contrastar. Entonces, acuérdense, bueno, ahorita no les voy a poner ahí de visto, pero traten de subir su evidencia. Ay, perdón. Cambio de horario. Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguna duda, pregunta, sugerencia? Acuérdense que después pueden seguir subiendo su evidencia. Yo después checo de todas, ahorita lo he mencionado, pero luego checo para ponerles ahí visto y que lo vaya pasando a mi lista, ¿no? Aquí andas. Israel, ahí estoy viendo, Anaí. Bueno, entonces miren, jóvenes, muy bien, por los vasos, les digo, traten de llenar los vasitos de sustrato para aprovechar el espacio y para que las plantas después tengan mejor soporte. Y entonces, no sé si alguien más va a subir cuando hagan los techos, si es que no los hacen ahorita, porque obvio, ahorita no van a poner su experimento en el techo. Cuando los hagan, suban también su evidencia, ¿no? Suban su evidencia, a lo mejor al final de esta semana o el inicio de la otra, suban su evidencia, que vea que lo están haciendo, chavos. Luego, la otra cuestión es que deben poner su experimento en un lugar donde le dé sol todo el día, es decir, que esté aprovechando la luz del sol todo el día, ¿no? Porque si ustedes lo ponen en un lugar donde en la mañana le va a dar sol, pero ya después no, entonces pues también eso va a afectar. Ahora, si no tienen el espacio que yo, pues lo dudo, lo más probable es que sí tengan, pero si no tuvieran el espacio, pues también esos son factores a considerar después cuando discutan, ¿no? La idea es que le den la mañana, pase la luz por los filtros, en la mañana, a mediodía, cuando está en el cenit del sol, y en la tarde, ¿no? Y que la mayor parte de luz que penetra al interior de donde tienen las plantas, pues pase a través de los filtros. Va a pasar también mucha luz blanca o con todo el espectro. ¿Por qué? Porque además tienen espacios abajo que van a dejar sin cubrir para que entre el aire, para que circule, y entonces va a entrar. Y de hecho con el filtro pues también va a pasar la luz de todo, pero se va a favorecer más el color, la longitud de onda del color del filtro que ustedes estén usando, ¿no? Entonces, bueno, si alguien más va a subir o siguen subiendo, pues ya los que ya tienen sus frijolitos y demás, pues ya podemos dejar así la práctica. Si ustedes
tienen alguna duda, adelante. Si no, después sigan subiendo su evidencia. Y alguna duda, y la práctica pues la vamos a dejar aquí. Les digo, ahora es una práctica corta. Yo más tarde reviso lo de la evidencia de todos y ya les voy poniendo de visto para que sepan que lo vi y que lo pasé a mi lista, ¿no? Bueno, ya había algunos ahorita, pero espero que sigan subiendo los demás. ¿Alguna duda, jóvenes? Sí, profe, ¿esta práctica cuándo se entregaría? Y entonces, bueno, ahí estoy viendo los de Marta, Ana Patricia, muy bien. Esta práctica, les digo, no la van a entregar el reporte ahora porque, bueno, ni regresando, porque esta semana, a lo mejor en esta semana ustedes, pues se va a llevar esta semana para que se lleve a cabo la germinación. A lo mejor al inicio de la próxima semana ya van a empezar a ver que brote la plantulita y luego de ahí todavía va a tardar unos 15 días para que vaya creciendo, 15 o un poco más. Entonces quiere decir que llevamos 20 días, casi un mes, casi en un mes me van a entregar el reporte, ¿no? Y entrando vamos a hacer, yo voy a subir ya en archivos los otros protocolos de prácticas en un mes. ¿Cómo estamos? 5 en mayo, a lo mejor un poquito menos de un mes, ustedes van a los 20 días o al mes me van a entregar el reporte, ¿no? O sea, tienen tiempo. Y luego les voy a subir ya en archivos todos los otros protocolos porque también los vamos a hacer a pesar de que todavía estamos muy lejos todavía de la unidad de desarrollo, pero los vamos a hacer pues porque también se llevan tiempo, ¿no? Y porque ya habíamos quedado que íbamos a hacer todas las prácticas que pudiéramos hacer a distancia, para después hacer todas aquellas que no podemos hacer a distancia y que vamos a hacer en el laboratorio. Entonces, lo que yo sí les sugiero es que no dejen, miren, si ustedes dejan que se rompa el papel y no lo cambian, no riegan sus plantitas, pues no van a obtener ningún buen resultado, ¿no? O sea, hay que tratar de mantener el experimento bien para que ustedes obtengan los resultados que deben tener y hagan una discusión adecuada. Por ahí estoy viendo también otra vez azul, rojo y verde, qué bueno que consigan todos y entonces pues no es muy problemático poner el experimento, así que pues qué bueno que aprovechen todas las longitudes de onda, ¿no? De los 4 tratamientos o los 3 y su testigo. Bueno, jóvenes, entonces si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a dejar aquí la práctica. ¿Alguna duda? Pregunta. La idea es que aprovechen el tiempo que dedicamos a la práctica para que ustedes instalen su práctica, por lo menos instalen una parte, como muchos de sus compañeros ya lo están haciendo. Muchos otros se reservan el silencio, no mandan evidencia y yo sé pues porque no están trabajando ahorita, ¿no? Esa es la verdad, o sea, no hay ninguna otra razón por la cual ustedes no suban una fotografía donde tienen los vasos con sustrato y los frijoles, aunque sea sin germinar, y sus colores de celofán, es porque no lo consiguen, pero esa ya es responsabilidad de ustedes, chavos. Y acuérdense que esto funciona si ustedes lo hacen funcionar, es decir, si ustedes hacen bien la práctica les permite observar cosas interesantes y pueden discutir. Y a veces hay muchos que están esperando, ay, es que eso es tan simple, eso es para niños, y entonces están esperando algo grandioso. Cuando llega eso a algo más grande y complicado, no son capaces de entenderlo porque nunca intentaron hacerlo con algo pequeño para tratar de entender toda la situación y luego cuando ya llegó a lo grande, pues ya tengo idea de qué se trata, ¿no? Entonces hay que tratar de aprovechar no solo de mi práctica, no solo de mi clase, sino de todas las clases, chavos, porque si no, pues sí, ya vamos a regresar, pero vamos a regresar con condiciones, no va a ser totalmente como estábamos antes en presenciales, por obvias razones, y ustedes tienen que ir aprovechando, si no va a ser mucha pérdida
de información y van a ir arrastrando muchas deficiencias, ¿no? Entonces, les agradezco a los chavos que se esfuerzan por hacer la práctica en su tiempo, que consiguen sus materiales, muy bueno, yo lo considero, yo lo paso a mi lista. Por aquellos que no, bueno, ¿qué les podemos decir, chicos? Sean felices, ¿no? Cada quien es responsable, todo lo que hagan en esta vida tiene consecuencias. Entonces, yo hago algo, asumo las consecuencias. Yo lo hago porque así lo quise hacer en su momento, perfecto, asumo consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Envíenme en vacaciones su evidencia, nada más suban una foto, o sea, no tienen que poner nada ni decir nada. Cuando ya estén sus plantulitas y pongan sus techos de colores, nada más manden una foto, ¿no? Tienen un punto para su calificación de prácticas, los que manden su evidencia, y será la mejor la próxima semana, ya que estén las plantulitas y ya estén todos los techos perfectos para que vea qué es lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues los dejo ya en paz, sean felices, tienen tiempo para ir a desayunar antes de su siguiente clase, si es que no han desayunado. Entonces, bueno, hasta luego, que tengan bonito día, se cuidan, sean felices. Nos vemos mañana. Gracias, profesora. Adiós, que estén bien, nos vemos el jueves. Bye.